¿Sabía usted que todas las empresas deben de realizar exámenes médicos ocupacionales? En la resolución 1483 del 2025, en su artículo 8, los establece. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que todos los exámenes médicos ocupacionales se establecen frente al profesiograma que nosotros debemos de establecer en conjunto con un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. 2. Ese profesiograma se debe radicar en la IPS, donde nosotros tenemos la custodia de las historias clínicas de los trabajadores. Recordar que nosotros no podemos hacer retención o custodia de historias clínicas de los trabajadores. Los tipos de exámenes médicos ocupacionales que establece la resolución son los siguientes. Tenemos el examen médico de preingreso. En ese examen médico de preingreso es donde nosotros verificamos el profesiograma según el cargo y a esa persona se envía a la IPS, la cual nos está haciendo la custodia de las historias clínicas para que le practiquen sus exámenes antes de ingresar a trabajar en la organización. Vamos con el segundo, que es el examen médico periódico. En ese examen médico periódico no solo es las personas que ya están trabajando y se les hace un examen médico cada año, cada 6 meses, como lo determina el profesiograma. También se debe garantizar un examen médico periódico cuando hacemos cambio de funciones. Si la persona está realizando trabajos de oficina y va a realizar trabajos de campo, tiene que tener un examen médico periódico. Examen médico de egreso, tenemos que tener en cuenta que la empresa debe de notificar a ese trabajador cuándo, dónde se debe practicar ese examen médico de egreso, y si el trabajador se niega a practicarse ese examen médico de egreso, debe de firmar una carta en la cual desiste practicarse ese examen médico de egreso y asume cualquier responsabilidad. 4. Examen médico posincapacidad. Este es muy importante porque se está confundiendo según la resolución. En este examen médico posincapacidad son los exámenes médicos que se le van a practicar también, según todo va regido al profesiograma, pero se les va a aplicar después de 30 días de incapacidad, y esas incapacidades sí o sí solo cuentan si son incapacidades médicas. De lo contrario, no van a contar. 5. Evaluaciones médicas por retorno laboral. En estas evaluaciones médicas por retorno laboral son las ausencias del trabajador por más de 90 días, en el cual vuelve el trabajador, que no tiene nada que ver con alguna enfermedad y demás. Se les debe aplicar esa evaluación médico de retorno laboral. 6. Evaluaciones médicas de control y seguimiento. En esas evaluaciones médicas de control y seguimiento, ahí es donde nosotros como profesionales en seguridad y salud del trabajo debemos de determinar y debemos de estar pendientes cuando nos lleguen los conceptos de estos exámenes médicos ocupacionales, porque de ahí es donde nosotros debemos de establecer seguimiento y control a esas recomendaciones, a esas restricciones que nos deja el médico laboral. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta frente a ese examen? Si el trabajador viene con una enfermedad de base, seguramente el médico laboral va a dejar unas restricciones o unos controles de seguimiento. Esos controles de seguimiento nosotros los vamos a establecer en algún cronograma, en algún plan de acción, y ahí es donde tenemos que empezar a hacer nosotros la parte de promoción y prevención. En los exámenes médicos ocupacionales nos dirigimos a la resolución 1843 en su artículo 8, en el cual nos habla sobre examen médico de preingreso, examen médico periódico, examen médico de egreso, el examen médico posincapacidad, el examen médico de retorno laboral y el examen médico de seguimiento y control. Y no olvides suscribirte a nuestro canal
de especialistas HS Quality. Los esperamos allá.